El senador Luis Adolfo Flores mencionó que el presidente Lucho Arce aún no ha promulgado la ley de las manillas electrónicas. Tiene un plazo de 10 días. Si el presidente no lo promulga, lo va a hacer el presidente pues, de la Cámara de Senadores, el senador Andrónico Rodríguez. Denunció que el Ejecutivo se ha encargado de dividir a todos los diputados y senadores. Mencionó que en algún momento pues, van a ser procesados todos estos responsables. Hoy ha mencionado que los diputados y senadores no pueden fiscalizar por culpa de la justicia boliviana. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. El próximo año, siempre esperanzado que el pueblo boliviano se manifieste en la decisión de quién es el candidato de base. Por favor, el caso Marcet son 5 meses de que no se lo apunta por parte del gobierno, del Ministerio de Justicia. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Bueno, el Ministerio de Gobierno es el que tiene que explicar muchos temas sobre Marcet y otros temas, todavía pendientes. Existieron muchos policías en Santa Cruz, en su momento, está también pendiente, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha convocado algún momento al legislativo, a varios ministros, incluyendo de gobierno, pero nuestra justicia constitucional boliviana está en mal camino. Nos ha paralizado toda posibilidad de fiscalización a los legisladores, no de manera inconstitucional. Este es un tema también que debemos debatirlo, ¿no es cierto? Y que nuestra Asamblea Legislativa interponga los recursos correspondientes ante tribunales internacionales, porque nuestros tribunales constitucionales bolivianos ya prácticamente no son transparentes. Nosotros, efectivamente, como legisladores, no estamos cumpliendo nuestra función porque nos están mutilando el Tribunal Constitucional. Además, se puede no aprobar, o en este caso no promulgar una ley que ha sido ya aprobada, sancionada en el Senado. Me refiero a la ley de manillas. Mire, el único que puede desconocer un procedimiento, una norma, no es una autoridad ejecutiva, ni siquiera individualmente un legislador, es el Tribunal Constitucional. El que interpreta es el Tribunal Constitucional, dice nuestra Constitución. Así que respeto a las autoridades que no reconozcan o que reconozcan la sesión de esta semana del Senado, pero no son quienes. No sirve su opinión. Para nuestra Constitución no sirve su opinión. Lo respeto, pero no sirve. Tenemos que esperar que nos diga el Tribunal Constitucional. Algún momento, ¿cierto?, es el único que puede manifestarse. Y lo mismo que preguntaban, no sobre el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado existe un cuestionamiento a dos artículos que se refieren a créditos, que deberían aprobarse de manera individual los créditos, ¿cierto?, como en la ley específica. Se ha cuestionado y entraría en vigencia el presupuesto de manera general, pero de manera particular lo cuestionado, un legislador puede interponer, ¿no es cierto?, la aclaración correspondiente ante el Tribunal Constitucional para verificar si es o no correcto que esos artículos, entre comillas, lo llaman de contrabando, estén vigentes. Entonces, de manera general, sí dice la Constitución que al no haberse aprobado, corre, pero existen sentencias constitucionales, ¿no es cierto?, que manifiestan que no se puede continuar con artículos que no tienen que ver con el presupuesto. Ante la negativa del gobierno, ¿quién debe de promulgar este proyecto de ley de las manillas electrónicas? Andrónico Rodríguez está en la potestad. Tiene que manifestarse el Ejecutivo, ¿no? Tiene 10 días para manifestarse. Si no lo hace, el legislativo, en este caso el presidente de la Asamblea Legislativa, puede promulgarlo, ¿no es cierto? O sea, de ese procedimiento todavía existe la posibilidad. No lo haría, los hechos, ¿no? El presidente nato de la Asamblea es Dicho Quehuanca, que a la vez es vicepresidente del Estado. No lo hace, algún momento el presidente del Senado va a asumir la presidencia de la Asamblea. Si no se manifiesta el Ejecutivo de manera específica, ¿no es cierto?,
puede en algún otro momento el presidente titular de la Asamblea o algún interino promulgar. Hay una posición más política, senador, por parte del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley, teniendo en cuenta que los ataques han venido desde el Ejecutivo hacia específicamente el Senado y no hacia el diputado. Mire, es que los ataques son pues dirigidos prácticamente, ¿no? En el Senado no se ha paralizado más de 15 días ninguna ley. Nunca se ha paralizado ninguna ley. En diputados normalmente demoran 2 meses. El procedimiento que ha continuado el ministro de Economía es ¿cuál? Un procedimiento que ya está haciendo costumbre. Manda una ley al presidente del Senado incompleta. Lo pasa a comisión de planificación y demoran 2 meses para que lo vaya completando el ministro. Entonces, por eso demoran 2 meses. ¿Por qué creen que demora más allá de los 15 días que dice el reglamento? ¿Por qué quieren que le demore? Entonces, demora en diputados, pero no se lo cuestiona el diputado, porque demora 2 meses promedio su ley. Pasa al Senado ya con un poco de retraso del procedimiento y le cuestionan al Senado que demora no más de 15 días cumpliendo el reglamento. Entonces, aquí existe una falsedad, ¿no?, en la forma de cuestionar a una sola de las cámaras. Y el pueblo boliviano tiene que saber, se está haciendo costumbre del Ejecutivo a enviar a comisiones, a sus comisiones, ¿no es cierto?, para que se queden durmiendo 2 o 3 meses y puedan corregir, entre comillas, entre amigos, presidentes de comisiones, con algunos ministros y viceministros. Diputado, en todo caso, ¿el Ejecutivo se ha encargado de dividir al Legislativo? Ya está dividido el Legislativo. Mire, este año quien no aprobó la convocatoria a la preselección y elección ha sido diputados, ¿no es cierto? Y diputados, ¿no es cierto?, algún momento tiene que ser sancionado. No estoy diciendo ahora. Esto que nos está llevando a un perjuicio del país, algún momento tiene que hacerse seguimiento y tienen que ser procesados, ¿no? Y esto dirigido por algunas otras autoridades o no, pero los responsables son los diputados. Ahora el Tribunal Supremo Electoral manifestó que se podría desarrollar el proceso eleccionario más tardar hasta el mes de agosto. ¿Esto será posible en la Asamblea Legislativa tomando en cuenta esta decisión? Más allá de agosto, dice, no podríamos llevar procesos. Mire, el que puede responderle este tema de la certidumbre de la elección es los que han paralizado la elección. Entre autoridades, ¿no?, de algún ministerio del Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Entonces ellos tienen las as bajo la manga, ellos tienen planificado hasta cuándo se va a aprobar una ley de preselección y elección. 8 meses o tal vez su idea sea 2 años o 3 años. Entonces yo no puedo responderle a esto porque en la mentalidad, en el cerebro de esas autoridades está la planificación de qué se quiere hacer con Bolivia. ¿Se refiere a Iván Lima? No, ya el pueblo boliviano es inteligente. No, quienes de la Cámara de Diputados y quienes del Ejecutivo están planificando, ¿no?, que no se cumpla la Constitución en elegir de manera transparente y democrática las autoridades judiciales. Senador, 5 meses y el Sebastián Marcet en el país, me parece, ha generado mucho movimiento, especialmente en los países vecinos. Sin embargo, aquí Eduardo del Castillo. Mire, no solamente el caso que está mencionando, ya se han pedido esclarecimiento a los ministros en la calidad de fiscalizadores, nosotros como legisladores, pero lamentablemente una sala constitucional, ¿no?, de La Paz ha tomado la decisión de que se anule un artículo de la Constitución. No podemos fiscalizar, no podemos fiscalizar. Esto es grave para el país. No podemos convocar a los ministros, lamentablemente. Entonces, podemos hablar de caso Marcel, de caso de los policías fallecidos en Santa Cruz, muchos otros casos con obras públicas. Lamentablemente, lo único que podemos hacer es protestar con los micrófonos, porque en la Asamblea se ha mutilado parte de la Constitución, y esto es porque nuestra justicia constitucional, a partir de estos
vocales constitucionales, lamentablemente se ha mutilado nuestra Constitución. Senador, se ha descartado por parte de la Cámara de Diputados el tema de una ley para aprobar la prórroga o no de los magistrados. ¿Quién debería presentar este proyecto de ley para que se apruebe o no? Se ha descartado en la Cámara de Diputados el tema de una ley para la aprobación de la prórroga de los magistrados. Esto tiene que ser un acuerdo político entre legisladores, ¿no? Y por supuesto con los órganos ejecutivos y el mismo órgano judicial, el Tribunal Constitucional. Tiene que ser un acuerdo, ¿no? Para que se cumpla aquel justificativo que dice la resolución constitucional, que debe ser, no se puede dejar el vacío y debe prolongarse el mandato o la autoridad electa en este caso, que son los mismos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y otras entidades judiciales. Pero esto se lo hizo permanentemente en el país con ley, sea o no constitucional, porque hay interpretaciones que no lo es. El 19 no era constitucional, pero se amplió. El 2009 se amplió autoridades, no era constitucional, pero se amplió. Pero por ley se amplió, o sea, en un consenso político. Aquí debemos madurar ese consenso político y aprobarlo por ley. Y darle al mandato a los tribunales de justicia para que en una brevedad puedan asumir, sean titulares, sean suplentes, ¿no? Pero que se dé certidumbre de elección de las próximas autoridades. Paralelamente, 2 leyes, ¿no es cierto? Pero ya entendemos, es la propuesta, que lo he manifestado ya los últimos días, que ya hay antecedente, pero no es un antecedente la autoprórroga. Eso no existió en ninguna parte del mundo, ni en Bolivia, la autoprórroga. Los antecedentes que tenemos actualmente es ampliar mandato por ley, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, esto sería de alguna manera no constitucional, pero lo más correcto de acuerdo a antecedentes y jurisprudencia anterior boliviana. Sin embargo, repito, existen autoridades que no quieren solucionar este problema. ¿Con qué intenciones? El pueblo boliviano va a saber sus intenciones en los próximos meses y los próximos años. Senador, con las limitaciones a las que está ingresando la Asamblea Legislativa, el diputado Miguel Roca dice que el Ejecutivo, en este caso a la cabeza de Luis Arce, está dando un golpe de Estado y que está instalando un gobierno de facto desde el 2024, en el entendido de que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido coartada en varias situaciones, por ejemplo, el caso de escolar, el caso de tratar el presupuesto general del Estado, el caso de elecciones especiales. Mire, ya en varias interpretaciones constitucionales han coartado nuestra facultad de fiscalización, el Tribunal Constitucional. Si continúa en esta vía, la justicia constitucional va a definir candidatos el próximo año, ¿no es cierto? Va a definir quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Va a definir qué partidos pueden participar políticos, cuáles no. Se va a judicializar posiblemente. Y entraríamos, en este sentido, ya se dio los primeros pasos, en una suerte de no vigencia constitucional. En algunas cosas sí, se respeta la Constitución y otras cosas no. Y por supuesto, cuando no se respeta la Constitución, no es un gobierno democrático, ¿no es cierto?, respetuoso de las normas, sino se desvía hacia un gobierno de facto.